hermana se ha estado intrometiendo en la relación de mi mamá. ¿Tú estás enamorada de tu padrastro? No. ¿No? ¿Segura? ¿Qué es lo Doctora. que hay que te molesta a ti? ¿Que prefieres decirle a tu hija que se vaya de la casa a separarte de tu esposo? Ellos siempre se escondían en el baño. Son momentos que no tiene por qué tener un padre con una hija. ¿Hay algo con tu hijastra? Nada. ¿Seguro? Yo nunca he sentido un orgasmo con una mujer. Hacíamos tríos, hacíamos cuartetos para lograr de pronto estimularlo. Ajá. Pero aún así No eyacula. No eyacula. Pero mantiene la erección. Yo sé por qué Rodrigo... No tiene eyaculación. ¿Tú Sí. sabes por qué? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. Y no me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. François de la Rochefoucauld dijo: los celos se alimentan de dudas y la verdad los deshace o los justifica. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Parece que es de celos la cosa, así que vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Para mí una de las cosas más importantes es mi esposo y no voy a permitir que nadie me lo arrebate. Esta mujer es compulsiva, celosa, es maniática. Me cela con todas las mujeres, pero con la propia familia, eso sí no me lo aguanto. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bueno, vamos a ver. Carolina, ¿este es tu esposo Santiago? Sí. Sí. ¿Por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso? Yo demando a mi esposo porque necesito que mi hija se vaya de la casa. Tu hija. Sí. Y lo estás demandando. ¿Ella es adulta? Sí, cumplió la semana pasada 18 años. Cumplió 18 años. Ok. Y tú estás demandando a tu esposo, que no es su papá. No, no es su papá. No es su papá biológico. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? 8 años. 8 años. No, casados 2 años, pero de conocidos Llevamos 2 años. 8 años. 2 años casados y de conocerse hace 8 años. Sí. Ok. Explícame por qué. ¿Por qué tú quieres esto? Yo sé que suena loco, descabellado. Suena feo. Sí. Y yo a mis hijas las adoro. Pero necesito que se vaya porque está acabando con mi matrimonio. ¿Cómo? Bueno, a ver, le cuento, doctora. Yo lo conozco a él hace 8 años. Lo conocí en una situación muy complicada de mi vida. Él llegó en un momento en que mi esposo me había dejado. Mi esposo era muy mujeriego, alcohólico, pues drogadicto. Y él se fue de la casa y nos dejó, me dejó, mis hijas estaban pequeñas, 5 años, 10 años. Y él llegó a colaborarme. Después de 1 año yo lo conocí, él se acercó con una amistad y fue muy lindo conmigo. Y me enamoré de él. Decidimos entablar una relación y decidimos, después ya de varios años que estábamos viviendo juntos, venirnos para Estados Unidos. Él es de acá, entonces yo le dije que para una mejor vida para nosotros, que nos viniéramos. Aceptó, vendimos todo allá y decidimos dar la cuota inicial para la casa. Y acá la estamos pues ya pagando. Hace 2 años nos casamos. Mi hija pequeña lo ha querido siempre mucho a él. Mi hija mayor sí ha tenido muchos desacuerdos hasta hace 1 año. Hasta hace 1 año que ella cambió totalmente la forma de ser para con él. O sea, al principio no lo toleraba, o sea, no lo rechazaba, sí, no lo quería. rechazaba. Ella me decía que no quería Mientras que fuera el nos papá, que no le iba a decir acoplábamos, Ok, papá. lo rechazaba al Pero es que principio, nos pero hace conocíamos. 1 año Sí. hubo un cambio en ella. Sí. ¿A raíz de qué vino el cambio? No sé.
fue un acercamiento, ya le decía papá, ya tenía más contacto con él, ya pues él le daba ya obsequios, pues ya era una relación más cercana entre los dos. Bueno, y eso no es lo que Mucho tú más que querías. con mi hija, no, pero mucho más que con mi otra hija, que siempre ha tenido una relación con él buena. Entonces, sí me ha extrañado y hemos tenido muchos pero hay algo impropio en la relación. Porque ahí es donde tenemos que concentrarnos. ¿Qué es Doctora, lo que hay que te molesta a ti? Que prefieres decirle a tu hija que se vaya de la casa a separarte de tu esposo. han venido pasando varias cosas, sucesos, en los cuales realmente son momentos que no tiene por qué tener un padre con una hija, y mucho menos después de 7 años que han tenido una Dame un relación ejemplo. incómoda. Un día estábamos en la pieza, en la habitación, estábamos viendo televisión, la habitación de ella queda contigua a la de nosotros y la cocina al fondo, y ella pasaba varias veces en ropa ya muy íntima, son pijamas muy corticas, transparenticas, muy sensuales, pues. Ok. Que en la casa nunca lo había tenido. O sea, Ok. ya nunca Pero se había estamos en vestido la de esa casa, manera. estamos No, en un la momento, casa, pero si doctora. nunca Pero antes ya había estamos en actuado la- de Sí, esta ella no. manera y de pronto empieza a actuar de esta manera. Yo sé que ella Pero cumplió estábamos en la mayoría de casa, edad, estábamos en que la le gusta casa. verse bonita, pero puede hacerlo por fuera, vestirse afuera para sus amigos. Ella ya no sale, se mantiene en la casa, ya no quiere estudiar, pues apenas está terminando, no ¿Y quiere qué quiere hacer hacer? nada. ¿Y qué es lo que quiere Que no hacer? sabe, en el momento no sabe, ella no quiere. Entonces, otro inconveniente que para mí fue uno de los que ha desatado esto es que se abrazan constantemente y ella ya se está desarrollando. Entonces son encuentros muy cercanos, abrazos. Abrazos paternos, Y la doctora, abrazos última, paternos. Yo la abrazo como mi propia hija, pero mi propia hija. hace Yo un la año quiero, para yo la acá, abrazo. ¿Está viendo? hace un año para acá, no, Solamente olvídate. quiero que te des, No, solamente quiero que te olvídate. des cuenta de la reacción del público. Es que es mi hija, es mi propia hija. Yo la No, abrazo no, no, como no si es tu fuera- yo he propia respondido hija. por No ella, sí, es tu doctora, hija. porque yo la crié. No, no, yo la momento, crié a no ella, es yo la tu crié. hija. Yo la crié, Te lleva han muchos tratado años no lo conmigo, es, doctora. papá, pero no ¿Hace lo cuánto? eres, el 5 años biológico que yo no la lo conocí eres. cuando ella tenía No 5 lo años. es, no La he tu- criado, no es la he tu criado. hija. Para mí sí No es es mi tu hija, hija. doctora. Para mí sí es mi hija. No lo es. Y tú no eres un viejo. Para mí sí es mi Y hija. tú no eres un viejo. Yo las he criado, les he dado todo. ¿Qué más? He respondido por El ellas. último evento, que fue el que tuvimos muchos problemas él y yo, porque lo hablamos, ya lo veníamos hablando, fue que mi hija se enfermó y me llamó, me dijo que estaba muy indispuesta, tenía fiebre, que necesitaba, pues que tomaba. Yo igual le di, en la casa hay pastillas, yo no pude salir temprano del trabajo, me fue imposible. Y cuando llegué, lo encontré a él en la habitación y ella con sus pijamas, que últimamente se coloca, poniéndole pañitos en todo el cuerpo de agua y alcohol, no sé. Sí, doctora, porque ella estaba muy enferma y ella me llamó, yo salí Pero, corriendo. pues, Yo salí ella corriendo para la casi casa, le puse medio pañitos, desnuda, le por puse decirlo, pañitos. y le él puse pañitos tocándole con todo alcohol. el cuerpo y solos. Claro, porque Y la nunca llamó a había ella y tenido ella ese- no Ella salió. nunca había tenido esos encuentros. Ok, Ella no perfecto. salió del trabajo, Muy yo bien. tuve que ir. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, cuando regresemos, me dices qué te dijo ella cuando llegaste a la casa y encontraste esa situación. Y luego él responde. Regresamos después de este corto receso. Empecé a grabarlos. A ver, ¿qué estabas haciendo ahí? Eso tiene una explicación, doctora. Nosotros estábamos No, jugando. ¿tú no crees que tú eres muy sandandongo para te jugar? tocaba. Doctora, ¿Qué me pero dijo? ella lo permitió. Seré yo, señor. Ella Seré yo siempre la la está tonta, regañando. señor. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho.